Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy médico internista y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. Antes de empezar con el video, me gustaría agradecer a todas aquellas personas que se han tomado la molestia de dejar algún comentario, de dejar alguna retroalimentación acerca de mis videos y sobre todo aquellas personas que me siguen. Somos un poquito más de 400 ya en el canal y eso me motiva a continuar y realizando este tipo de videitos. El día de hoy me gustaría hablar sobre un tema que es muy importante en la consulta y que lo veo con mucha frecuencia, tanto a nivel público como a nivel privado, y se trata de la migraña. No, existen muchos estigmas acerca de la migraña, solo es un dolor de cabeza, tómate un paracetamol, no te preocupes, ya después pasará, pero la verdad es que es un problema bastante complejo que puede llegar a ser incapacitante para muchas personas y tener repercusiones no solo pues, en su vida cotidiana, sino en el trabajo, a nivel social, en fin, puede tener muchos problemas. Entonces, sí es importante abordar un poco el tema, sobre todo porque hay muchos pacientes que tengo en la consulta que no saben, no están bien enterados sobre qué es la migraña, cuáles son los síntomas, cómo lo pueden prevenir y sobre las opciones terapéuticas que existen actualmente. Y tenemos muchos planes de tratamiento que pueden ayudar a los pacientes para tener una vida cotidiana lo más normal que sea posible, inclusive algunos pacientes una vida normal, ¿no? Vamos a empezar con el tema develando los misterios detrás del dolor de cabeza intenso. A manera de introducción, es una enfermedad neurológica común que se caracteriza sobre todo por ataques recurrentes, palpitantes, pulsantes y que se van a caracterizar por presentarse en un lado de la cabeza. Y pueden ser incapacitantes, como ya les comentaba, y pueden presentarse con otros síntomas. No solo el dolor de cabeza, sino se pueden presentar algunos otros síntomas de los que hablaremos un poquito más adelante. En México, por lo menos, y a nivel mundial es un problema bastante importante, pero en México, porque yo soy de aquí, de la Ciudad de México, tenemos un problema de hasta 20 millones de personas que padecen esta enfermedad. Es mucho más común en mujeres. Una de cada 5 mujeres va a presentar este problema, mientras que a comparación con los hombres, uno de cada 16 hombres va a presentar esta enfermedad. Y en los niños no se salvan. Los niños pueden presentar también migraña y se presenta en uno de cada 11 niños este tipo de problema. Las mujeres embarazadas pueden tener un poquito más de prevalencia con este problema y sobre todo por los cambios hormonales que pueden presentar, se va a presentar con mucho mayor frecuencia. Pero ¿qué es lo que causa la migraña? No se sabe con precisión cuáles son las causas exactas de la migraña, pero otros factores como genéticos, ambientales, se han encontrado que juegan un rol o un papel muy importante en este tipo de problema. El genético hereditario, por ejemplo, si alguno de los papás padece esta enfermedad o padece de migraña, las posibilidades de que el hijo tenga este tipo de problemas se presentan hasta en un 50%. Entonces sigue siendo un problema importante a nivel genético. Hay algunos otros factores ambientales que pueden desencadenar este tipo de problema y pueden ser diversos. Por ejemplo, el periodo menstrual por los cambios hormonales, este tipo de periodo va a provocar que se desencadenen las migrañas o los dolores de cabeza. El estrés o cansancio también es uno de los, de los eh, desencadenantes ambientales que pueden desarrollar el dolor de cabeza, la depresión o la ansiedad, no comer de manera regular o saltarse alguno de los alimentos, beber alcohol, fumar, exponerse al humo de tabaco. Se ha encontrado que el vino tinto es uno de los principales desencadenantes de la migraña. Cambios en los patrones de sueño, aquellos pacientes que no duermen suficiente o que tienden a desvelarse con más, con más frecuencia pueden presentar y desencadenar este tipo de problemas. Algunos alimentos como la cafeína, el chocolate, semillas, queso, leche, entre muchos otros alimentos. La verdad es que los pacientes, conforme van conociendo su problema, aquellos pacientes que ya tienen migraña, van conociendo qué tipo de desencadenantes son los que van a provocar que las migrañas se presenten en ellos y ellos mismos van a empezar a evitar este tipo de desencadenantes. Sin embargo, al principio de la enfermedad o cuando apenas se está haciendo el diagnóstico, en ocasiones puede ser un poco difícil encontrar este tipo de desencadenantes y pueden tardar un poco en discernir cuáles son específicamente los desencadenantes. Otros pueden ser estimulantes como luces brillantes o olores muy fuertes, también pueden desencadenar este tipo de problema. Pero existen diferentes tipos de migrañas. Hay de diversas formas de migraña, pero las dos más importantes o las más comunes que encontramos son la migraña con aura y la migraña sin aura. Ahorita más adelante voy a explicarles a qué me refiero con eso de aura,
Pero estas son las dos problemas mucho más importantes. La migraña con aura se presenta más o menos en una tercera parte de los pacientes con migraña y experimentan este tipo de problema, pero la más común de los de la migraña son la migraña sin aura. Estos son la mayor cantidad de pacientes que van a tener este problema. Hay otros tipos de migraña, por ejemplo, la migraña hemipléjica, que se acompaña no solo de dolor de cabeza, sino con alteraciones ya sea motoras o de la sensibilidad en la mitad del cuerpo. Motoras me refiero a que no puedan mover un bracito, que no puedan mover la pierna, que haya una disminución de la sensibilidad en la mitad del cuerpo, en la mitad de la cara, en la mitad de los brazos, en la mitad de las piernas. Pueden perder la sensibilidad, que por lo general va a ser temporal y posteriormente se van a revertir. Migraña retiniana, por ejemplo, el paciente puede perder la visión parcial o totalmente de uno de los ojos, que puede llegar a durar horas, días, esta pérdida de la visión, ¿no? Y que posteriormente se va a revertir. La migraña menstrual, que como les comentaba, en aquellos pacientes que por los cambios hormonales van a presentar un poco más frecuentes las migrañas. Este tipo de pacientes pueden ser de dos, uno que solo presenten migraña durante su periodo menstrual o que se haga más frecuente las migrañas en el periodo menstrual, pero también lo pueden presentar en algunos otros tipos o en otros periodos de su vida. La migraña basilar, que se presenta mucho más frecuente en aquellos pacientes adolescentes y se va a caracterizar por pérdida de la visión, falta de equilibrio, zumbido de oídos. Incluso este tipo de pacientes puede presentar desmayos, ¿no? Son varios síntomas, pero generalmente se presentan en los pacientes adolescentes. Y el estado migrañoso, que es un tipo de migraña que es afortunadamente mucho más raro, que puede presentarse un dolor de cabeza muy intenso con náuseas y vómitos que pueden durar hasta 72 horas y que en este tipo de pacientes muchas veces van a necesitar hospitalización para el tratamiento, sobre todo con medicamentos intravenosos, vigilancia, tratamiento de los síntomas acompañantes de la migraña, que pues bueno, les vuelvo a repetir, no son los síntomas, no son los tipos de migraña más comunes, pero se pueden presentar. Pero existen otros tipos de migraña, pero me gustaría que se quedaran con la idea de que las dos más frecuentes, la migraña con aura y la migraña sin aura. Pero ahora vamos a ver a qué me refiero con migraña con aura. ¿Qué es eso de aura? El aura se refiere a aquellos síntomas o aquellas sensaciones que tiene el paciente previo al dolor de cabeza. Por lo general se va a presentar minutos o máximo una hora antes de la migraña. Es una gran diversidad de síntomas o sensaciones que el paciente va a experimentar justo antes de presentar la migraña. Y pueden ser muy diversos, pueden ser de varios tipos, como son los que les pongo en la diapositiva. Ver puntos o destellos, luces brillantes, parpadeantes, puntos ciegos en la visión, que se les adormezca o sentir hormigueo en alguna de las extremidades o en el cuerpo, zumbido de oídos, pérdida temporal de la visión, en fin. Cada paciente por lo general es muy diferente y va a presentar diferentes síntomas o sensaciones. Cada paciente es muy diferente y también en cada paciente va a presentar duraciones muy diferentes. Pueden ser hasta 60 minutos, que en estos pacientes tenemos la ventaja de cuando tienen una aura tan prolongada, podemos dar medicamentos para tratar de que la cefalea o que la migraña no se presente o que cuando se presente no sea tan intenso. Ese tipo de pacientes nos dan esa ventaja, pero sin embargo hay pacientes que la migraña, el aura puede durar solamente unos minutos o inclusive prácticamente iniciar el aura e inmediatamente la migraña, que es un poco más difícil de tratar a ese tipo de pacientes para abortar la migraña, pero son un sinfín de síntomas que el paciente puede presentar y que va a ser muy diferente en cada una de las personas. Pero los síntomas principales, pues obviamente es el dolor de cabeza, ¿no? Que va a ser punzante, que va a ser intenso y que puede ser inclusive incapacitante, pero no solamente va a ser eso. El paciente puede presentar otros síntomas acompañantes. Puede presentar náusea, puede presentar vómito, puede presentar y por lo general comentan que intolerancia a la luz o al sonido. El hecho de ver luces brillantes o luces o sonidos, específicamente algunos sonidos pueden provocar que la migraña sea más intensa o que dure mucho más tiempo. Por eso este tipo de pacientes que presentan estos síntomas acompañantes, por lo general se encierran en su cuarto, apagan las luces, tratan de no tener ningún tipo de ruido o ese ruido que desencadena o aumenta la migraña, ¿no? Y puede haber síntomas prodrómicos, que ahorita más adelante también voy a hablar sobre este tipo de síntomas prodrómicos, que son las siguientes diapositivas, porque la migraña hay varias etapas.
Se han detectado 4 etapas en los pacientes que presentan migrañas. La primera son los pródromos, que son los que ahorita les voy a comentar, que puede durar días u horas, o sea, horas o días antes del dolor de cabeza. Los síntomas de aura, que son los que ya les había comentado, que puede ser de minutos hasta 1 hora antes de la migraña. La cefalea o la migraña, que es en cuando está propiamente dicho la migraña, que puede durar horas hasta 3 días. Y posterior a la migraña, el pósdromo, que generalmente son esos síntomas o esa resaca que queda después de la migraña. Pero vamos a revisar cada uno de las etapas de la migraña que se presentan. La primera, como les había comentado, estos son los pródromos. Dura pocas horas o puede durar inclusive días y puede experimentarlo o no experimentarlo. Y se conoce en algunas ocasiones como precefalea o premonitoria. Y pueden ser muy diversas, al igual que el aura, pueden ser muy diversas. Eh, Se cree que es por alteraciones a nivel cerebral del hipotálamo, que el hipotálamo controla muchas funciones del organismo y por eso los síntomas que se presentan en esta etapa pueden ser un poco extraños. Por ejemplo, el paciente días antes de la migraña puede tener problemas para concentrarse, irritabilidad o depresión, dificultad para hablar, que no encuentra las palabras para comunicarse, le cuesta trabajo leer, no entiende lo que lee, tiene que leerlo en varias ocasiones para poder entender lo que está leyendo, dificultad para dormir. Inclusive se ha encontrado que pacientes tienen síntomas prodrómicos y empiezan a bostezar demasiado, empiezan a orinar mucho, la uresis se incrementa, sensibilidad a la luz, hay antojos por ciertos alimentos e incluso hay algunos pacientes que tienen migraña que no relacionan estos síntomas prodrómicos con su migraña. Pero al hacer un interrogatorio más dirigido, al hacer un interrogatorio al paciente sobre qué fue lo que sintió días antes de la migraña, en ocasiones podemos encontrar un patrón de que, pues fíjese que sí, me he dado cuenta que días antes de que me dé la migraña, como que me da cierto antojo por tal alimento, ¿no? O me cuesta trabajo leer, o no me concentro, o en la escuela estoy muy disperso, o en la casa estoy muy disperso. Estos pueden ser síntomas de esta etapa, prodrómicos, y en ocasiones nos puede ayudar también para el tratamiento. Por eso es importante que lo hagamos consciente al paciente para que conozca esta etapa de su enfermedad. Obviamente no todos los pacientes lo van a presentar, pero los pacientes que lo presentan son de mucha ayuda, sobre todo para su tratamiento y para poder prevenir la migraña. La segunda fase, como ya les había comentado, los síntomas de aura, que pueden ser de minutos hasta 1 hora antes del dolor de cabeza y que puede ser, y ya les había comentado, una constelación de síntomas o sensaciones que el paciente puede presentar antes del dolor de cabeza. Y la tercera etapa, que es la cefalea o la migraña propiamente dicho, que es cuando empieza el dolor intenso, pulsátil, que puede durar entre 4 a 72 horas. Y en la última etapa o la cuarta etapa, pues es el pósdromo, que generalmente es como le llaman la resaca a la migraña, que generalmente el paciente después de la migraña puede presentarse cansado, irritable, con cambios de humor, con dificultad para concentrarse. En fin, son estos síntomas que se presentan después de que el paciente experimentó una etapa, un periodo de migraña, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo se hace el diagnóstico de la migraña? Porque todos hemos sufrido dolor de cabeza. Todos hemos experimentado un dolor de cabeza por X o por Y razón, pero no todos se van a tratar de migrañas. Tenemos que hacer el diagnóstico los médicos en el consultorio por medio del interrogatorio, ¿no? Tenemos que saber cuándo empezó, cómo empezó, cuál es la frecuencia de las migrañas, cómo son las características de la migraña, dónde le duele, cómo le duele, cuáles son las características de la migraña, cuáles son los síntomas que se presentan durante la migraña o si hay algún tipo de síntomas prodrómicos o síntomas de aura. En fin, es un interrogatorio exhaustivo dirigido para tratar de encontrar y si cumple con las características de la migraña, porque desafortunadamente no existe un estudio de laboratorio, un estudio de imagen que nos haga el diagnóstico de migraña, ¿no? Y generalmente podemos llegar a pedir algunos estudios de laboratorio de imagen, como por ejemplo una resonancia magnética, un electroencefalograma, una tomografía, estudios de sangre, pero por lo general es para tratar de descartar algunas otras causas que puedan estar provocando el dolor de cabeza, ¿no? Algún tumor, ¿no? Que estemos sospechando en algún tipo de tumor o que en adultos mayores se trate de una enfermedad de muchos infartos en la cabeza, alteraciones metabólicas que estén provocando al paciente tenga ese dolor de cabeza. Entonces, por lo general, los estudios que nosotros solemos
pedir para el diagnóstico es para descartar otras enfermedades, pero no propiamente dicho para hacer el diagnóstico preciso de migraña. Pero eso se va a individualizar en cada paciente, dependiendo de las características del dolor de cabeza o de la migraña, serán los estudios o no solicitar ningún estudio, va a depender mucho de cada paciente. El tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de la migraña? Existen a grandes rasgos, como es una gran diversidad de síntomas, como los pacientes van a ser tan únicos porque cada paciente va a tener pródromos diferentes, aura diferente, con duraciones diferentes. El dolor de cabeza va a ser tan difícil, tan diferente en cada paciente, inclusive el pósdromo va a ser diferente. Algunos lo van a presentar, otros no los van a presentar. El dolor de cabeza en cuanto a la intensidad va a diferir, en cuanto al tiempo de duración va a diferir. Es decir, como cada paciente es tan diferente, hay un gran plan de tratamiento para cada paciente y se debe de individualizar cada tratamiento. Pero a grandes rasgos estos son las bases del tratamiento. Número uno, el tratamiento agudo de rescate. Aquellos medicamentos que nosotros damos o indicamos para que el dolor de cabeza o la migraña sea menos intensa o tratar de desaparecerla. Y número dos, aquellos pacientes que tienen una gran frecuencia de migrañas y que es muy frecuente las migrañas o que aunque no sean tan frecuentes los dolores son tan intensos que por lo general damos medicamentos que nosotros llamamos profilácticos o preventivos. Estos medicamentos que damos aunque el paciente no tenga migraña para tratar de que no la presente o cuando la presente sea de mucho menos intensidad. Y generalmente son combinados. Damos un tratamiento profiláctico preventivo y un tratamiento abortivo o de rescate, como se le llama. Y también cambios en los estilos de vida, que ahorita vamos a revisar cada uno de estos apartados. Vamos primero con el tratamiento abortivo, que generalmente es así como le llamamos, o el tratamiento en la fase aguda o de migraña. Son más efectivos sobre todo cuando antes de que empiece el dolor de cabeza o la cefalea o la migraña, es decir, en el periodo de aura, o cuando está iniciando la migraña. Generalmente se ha encontrado que son mucho más efectivos este tipo de tratamientos y existen una gran variedad de medicamentos que utilizamos de maneras abortivas. Medicamentos de venta libre. Hay algunos medicamentos que podemos utilizar como son antiinflamatorios no esteroideos, como un ejemplo de ellos son el ibuprofeno, el naproxeno, algunos medicamentos que vienen en combinación que podemos encontrar en la farmacia, que son medicamentos que tienen aspirina o ácido acetilsalicílico con cafeína más paracetamol, que nos pueden ayudar sobre todo a controlar el dolor de cabeza. No lo va, no lo va, no lo va a quitar por completo en ocasiones, sino que va a mejorar los síntomas, va a disminuir la intensidad, pero tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de fármacos, este tipo de medicamentos. Sobre todo los antiinflamatorios no esteroideos pueden llegar a provocar, y sobre todo en los adultos mayores o en aquellas personas que tienen comorbilidades, la utilización frecuente de este tipo de fármacos pues puede tener repercusiones en la salud de los pacientes y algunos efectos secundarios que tratamos de evitar, ¿no? Alteraciones gastrointestinales como gastritis, úlceras gástricas, alteraciones a nivel renal, elevación de la presión arterial. Por lo que en los pacientes que necesitan utilizar este tipo de medicamentos 3 veces o más durante la semana, en una semana, tratamos de cambiar de medicamento, ¿no? Tratamos de utilizar alguna otra opción. Si este tipo de fármacos se utilizan de manera muy intermitente, una vez al mes, una vez cada 2 meses, pues la verdad es que los podemos seguir utilizando de manera segura. Pero cuando ya el paciente necesita tomarla con mucha frecuencia, quizá valdría la pena utilizar otro tipo de fármacos por los efectos secundarios y las complicaciones que estos medicamentos pueden presentar. Hay otros tipos de medicamentos que la familia se llaman triptanos, que aumentan los niveles de neurotransmisor, específicamente de la serotonina en el cerebro. Y la serotonina lo que va a provocar es que se contraigan los vasos sanguíneos y disminuir el dolor en el paciente. Es el tratamiento preferido para la migraña. La verdad es que es el que mayor utilizamos porque alivian el dolor de migraña de moderada a alta intensidad y la verdad es que son bastante accesibles en cuanto a los costos para el paciente. Obviamente más caros que los AINES, eso sin dudar a duda, pero son mucho más efectivos y con menos efectos secundarios como los que les había comentado. Hay diferentes tipos en el mercado. Estos son solo algunos de ellos, sumatriptán, salmetriptán, en fin, algunos otros tipos de triptanos que podemos utilizar, que hay diferentes tipos de presentaciones, tomado, sublingual, inclusive hay inyectados. En aquellos pacientes que se presentan con migraña y que uno de los síntomas acompañantes, por ejemplo, es la náusea y el vómito, que no es factible dar el tratamiento tomado porque lo puede vomitar,
hay algunos medicamentos que se pueden inyectar para tratar de abortar este tipo de dolor. También tenemos los opioides o los derivados de los opioides, que por lo general no son la primera opción, generalmente no son los recomendados y los dejamos en casos muy específicos, pero sobre todo en aquellos pacientes o uno que no han respondido al tratamiento abortivo, las otras opciones, y que el dolor es tan intenso que en ocasiones necesitan hospitalización. Podemos llegarlos a utilizar, pero tampoco son la mejor opción porque pueden presentar algunos otros efectos secundarios. Entonces, son una opción, no son la mejor, pero están dentro de los probables tratamientos. Y sí, tenemos las personas que tienen, que podemos dejar tratamientos preventivos, como son los que ya les comentaba, aquellos pacientes que presentan con mucho mayor frecuencia las migrañas, lo presentan con varia frecuencia o con mucha intensidad, ¿no? 2 o 3 veces por semana o una intensidad tan importante que en ocasiones tenemos que dejar medicamentos preventivos. Hay diferentes tipos, pueden ser vía oral, inyectados. Los vía oral pueden ser todos los días o cada semana, inyecciones semanales, inyecciones cada 3 meses, infusiones junto con inyecciones. Es decir, hay diferentes tipos de medicamentos que existen hoy en día en el mercado para tratar de prevenir las migrañas. Eh, que algunos de ellos se utilizan de primera instancia para otro tipo de enfermedades, como por ejemplo los anticonvulsivos. Este tipo de medicamentos, pues como su nombre lo dice, se utilizan para pacientes con convulsiones, pero que en los estudios que se han realizado se han encontrado que sirven para la migraña, que sirven para prevenir la migraña. Los betabloqueadores se utilizan, por ejemplo, para la presión arterial o para algunas arritmias, pero también se ha encontrado que pueden tener efecto preventivo para las migrañas. Bloqueadores de los canales de calcio son medicamentos también antihipertensivos o para bajar la presión, que también se ha encontrado, por ejemplo, que ayudan para quitar la migraña. Algunos antidepresivos, riboflavina, que es la B2, magnesio, en fin, hay algunos medicamentos o ciertas sustancias que de primera instancia se utilizan para otras enfermedades, pero en todos los estudios que se han realizado para tratar de mejorar las migrañas en los pacientes se ha encontrado que estos tienen utilidad. A algunos pacientes les va a servir más ciertos tipos de fármacos que otro tipo de fármacos, por eso hay que estar eh, utilizando diversos fármacos para que sea el específico para cada paciente. Hay algunos otros medicamentos que son más recientes, que son un poco más caros, pero que han tenido muy buenas respuestas, como son los anticuerpos monoclonales, los antagonistas de CGRP, que es la calcitonina, en fin, son otros medicamentos que son un poco más costosos, que son más recientes, pero que tienen muy buenos efectos para prevenir la migraña. Cada paciente se tiene que individualizar de acuerdo a las características de su migraña, las capacidades económicas, en fin, son varias cuestiones que tenemos que tomar en cuenta y sobre todo hablarlo con el paciente sobre las opciones que nosotros tenemos y cuál es la que le embona más para su enfermedad. Dentro de los tratamientos están los tratamientos no farmacológicos, como son los cambios en los estilos de vida. Existen maneras de manejar y minimizar los desencadenantes de la migraña. Como ya vimos, hay varios desencadenantes o varios triggers que van a disparar la migraña y este tipo de cambios en los estilos de vida nos va a ayudar a que el paciente no tenga ese desencadenante. Las siglas por los siguientes que voy a hablar, se le dice SEDE. La S es de sueño, por ejemplo. El paciente se le comenta que tiene que tener mejores hábitos de sueño, mantener una rutina específica, es decir, todos los días a las 9 de la noche, o tratar de dormir siempre a las 9 de la noche, dormir sus 8 horas mínimo el paciente, tratar de no utilizar tabletas o tele, pantallas luminosas antes de acostarse, no tener distracciones por las noches, tratar de dormir y evitar a toda costa las desveladas en este tipo de paciente nos va a ayudar mucho. El ejercicio que el paciente, aunque empiece de manera muy lenta, 5 a 10 minutos por semana y que posteriormente lo vaya incrementando de manera paulatina hasta llegar a ser un hábito y que sea una, una un ejercicio constante le va a ayudar muchísimo al paciente. La dieta, no me refiero a que tenga una dieta en específico, sino que tenga una alimentación balanceada, al menos 3 veces al día, que no se salte las comidas, que no haga ayunos prolongados, que se mantenga hidratado, en fin, una buena alimentación en términos generales. Otro es el diario, ¿no? Se le invita al paciente a que haga un diario de su migraña. ¿Qué día se presentó? ¿Cuánto tiempo le duró? Si tuvo síntomas de aura, si tuvo síntomas prodrómicos, si tuvo síntomas postdrómicos,
cuáles fueron las características, y eso sobre todo a los médicos nos ayuda mucho en la consulta y en el seguimiento de la consulta para poder hacer ajustes al tratamiento o ver qué es lo que está sucediendo o si el tratamiento sí está funcionando. Y por último, pues el estrés. Hay muchos pacientes que uno de los desencadenantes más importantes por el estilo de vida que la mayoría de la gente llevamos hoy en día es el estrés. El manejo del estrés va a ayudar mucho al paciente a que no se desencadene la migraña. Terapias, mindfulness, biorretroalimentación, yoga, en fin, otras técnicas de relajación le van a ayudar de una manera importante al paciente para el manejo del estrés y que no se desencadene la migraña. Esto es a grandes rasgos la migraña. Es un tema muy amplio, es un tema que nos podríamos llevar muchos videos acerca de la migraña, sobre lo que es, sobre las teorías de por qué se presenta, sobre los tipos de migraña. Podríamos llevarnos una plática con cada una de las migrañas, pero en fin, es un tema tan amplio, pero quise tratar de resumirlo lo más que fuera posible, tocando los puntos más importantes, tocando los puntos más interesantes y yo creo que los que más le podrían interesar a aquellos pacientes que están sospechando que su dolor de cabeza ya no está, ya es un poco raro, que ya no es normal, o aquellos pacientes que ya tienen migraña, pero a lo mejor tienen algunas dudas en cuanto al diagnóstico, en cuanto al tratamiento, si es la mejor opción, o si existen algunas otras opciones para su migraña porque no han resultado el tratamiento o los medicamentos que le están proporcionando. Esto quizá pueda ayudarles un poco a la guía sobre tomar las decisiones. Obviamente, y sí es bien importante que los videos que yo subo a mi canal para información a los pacientes siempre tienen que tomar sus decisiones junto con su médico tratante y si no, buscar la ayuda de un profesional, un especialista, un neurólogo en este caso, con un médico internista. En este caso el especialista sería el neurólogo, pero siempre tienen que buscar su opinión, su apoyo, su valoración por un médico especialista para que usted tome la decisión, cualquiera que ésta sea sobre su salud, esté bien fundamentada. Espero que haya sido de su ayuda, espero que les haya gustado. Les vuelvo a repetir, yo soy el doctor Carlos Waldo, soy médico internista. Me pueden encontrar en mis redes sociales como Facebook e Instagram, doctor Carlos Waldo. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanme. Me ayudarán muchísimo. Dejen algún comentario. Si quieren que aborde algún tema en específico, algo que les interese, algún tema de salud, déjenmelo saber en los comentarios y con mucho gusto lo preparo y lo presento en las próximas semanas. Que tengan una bonita y excelente semana.